Hola chicos, buenas tardes. Vamos a desarrollar la última videoclase correspondiente a la bolilla número 4. En esta oportunidad vamos a ver algunas propiedades físicas, paragénesis y productos de alteración de, sobre todo estas dos últimas cuestiones, paragénesis y productos de alteración, minerales de alteración de algunos minerales para que de esta manera ustedes puedan completar los conocimientos necesarios de posibles observaciones que puedan realizar bajo la lupa binocular. Por supuesto, teniendo en cuenta toda la información previa aprendida en las bolillas precedentes y en las videoclases anteriores de esta misma bolilla, ¿sí? Bueno, ya sea que tengamos una muestra de mano o bajo la lupa binocular, se pueden efectuar diversas observaciones mineralógicas que permiten determinar o reconocer la muestra que se está estudiando. O sea, yo le hago toda una marcha sistemática de observación, ya sea a simple vista o utilizando, apoyándome con la lupa binocular, y puedo determinar principalmente las propiedades físicas que ya vimos en la videoclase correspondiente, en la bolilla correspondiente, en la número 2, y así, por ejemplo, pueden determinar el brillo, el color, la raya. Bueno, la raya no hace falta, obviamente, la lupa binocular, pero la podemos hacer en forma macroscópica. Bueno, brillo, color, raya, dureza, hábito, clivaje, partición, fractura, tenacidad. Y además de esas propiedades, si es una muestra cristalina, con cristales bien desarrollados, si es posible apreciarlos perfectamente, bueno, se puede llegar a determinar en algunos casos el sistema cristalográfico que corresponde, si tiene maclas o no, em, eh, si tiene inclusiones en algunos casos o desmezclas, alteraciones, el grado de contaminación con otros minerales que pueden estar presentes, asociaciones paragenéticas, minerales de mena, ganga, roca huésped que los contiene y toda otra observación que a los fines determinativos o de la correspondiente investigación se consideren pertinentes ponerlos allí en las observaciones, ¿sí? Em, bueno, eh, hay algunas propiedades físicas, obviamente, que no pueden ser estudiadas bajo la lupa binocular, ¿sí? Como por ejemplo la determinación del peso específico, la radiactividad, las propiedades de luminiscencia, etcétera, ¿sí? Porque requieren otros procedimientos, obviamente. Bueno, ya que en la bolilla 2 vimos el desarrollo de las propiedades físicas, lo que vamos a hacer ahora es complementar la información de las características que se pueden observar, las diferentes determinaciones que se pueden hacer en una muestra de mineral bajo la lupa binocular, más allá de estrictamente de las propiedades físicas. Así, por ejemplo, en algunos casos, si yo tengo una roca, una muestra de mano, que contenga una masa de minerales, que contenga más de un mineral, y en algunos casos depende de qué tan macroscópica, qué tan grande sea esa la interrelación, cómo esté, a qué escala esté expresada, puedo llegar a determinar a simple vista una secuencia paragenética, o inclusive, si no, voy a tener que recurrir eh, a, a secciones delgadas si son minerales transparentes o a probetas calcográficas si son minerales metálicos, ¿sí? Inclusive a veces
no las más frecuentes, pero bueno, cuando hay manifestaciones de mayor escala, puedo verla en una veta, en un interior de una mina o en un afloramiento, y puedo ver en algunos casos hasta qué mineral puedo llegar a determinar cierta secuencia paragenética. Entonces, ¿y qué es la secuencia paragenética? Es la secuencia de deposicional en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Es un orden de deposición de los minerales que se va dando en el tiempo. O sea, qué mineral se deposita primero, cuál se deposita posteriormente, cómo va a interactuar o va a influir sobre el mineral que previo. Después puede haber otro pulso de mineralización y afectar a los dos anteriores y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, el orden deposicional se deduce de las edades relativas de cada par de mineral. Siempre se va estudiando un par de mineral para ver la relación entre los dos, cuál fue primero, cuál invadió a cuál o cuál fue primero, cuál cristalizó primero. El estudio entonces de la paragénesis se realiza fundamentalmente por texturas y estructuras, y sobre todo esta secuencia a veces se puede ver en muestras de mano o en afloramientos de campo, pero normalmente la forma correcta de estudiarla es bajo el microscopio, ¿no? Es lo más factible y lo que nos brinda mejor información. Y la secuencia paragenética rara vez es una secuencia simple, sino que alguna fisura, algunos canales por donde se fue introduciendo el flujo, los pulsos mineralizantes, rara vez ocurren en un solo evento, sino que son en forma sucesiva y repetida en el tiempo, en la que una fisura se puede abrir más de una vez y permitir el flujo, o va rellenando hasta que la cubre totalmente, con soluciones de composición que pueden ir cambiando en el tiempo, o no, a veces algunas soluciones pueden cambiar y otras no, dando lugar entonces a una precipitación, por ejemplo, de una mineralogía muy, muy variada, como vamos a ver en algunos ejemplos a continuación. Por ejemplo, si vemos los depósitos hidrotermales, pueden seguir ciertos patrones. Los depósitos hidrotermales presentan una paragénesis generalizada. ¿Y qué es una paragénesis antes que avancemos con los depósitos hidrotermales? Podemos definir una paragénesis, no sucesión paragenética. ¿Sí? Sucesión paragenética es la secuencia deposicional en el tiempo. ¿Y qué es una paragénesis? Es toda asociación natural de minerales que se forman siguiendo determinadas condiciones y leyes físicas y cristalográficas. O sea, es un conjunto de minerales que están presentes, que coexistiendo bajo determinadas condiciones, o que pudieron precipitar juntos, que pudieron cristalizar en ese momento, cuando las condiciones físico-químicas del medio eran las apropiadas. Por lo tanto, había determinadas condiciones de presión, determinadas condiciones de temperatura, de acidez del medio, de oxidación o de reducción, determinado pH, determinada composición, tanto en esos fluidos, había tal saturación de determinados elementos, etcétera, tal cantidad de sílice disponible o lo que fuere, que permitía que en ese momento sea el óptimo, el apropiado, para que se produzca la cristalización, la precipitación de determinados grupos de minerales, ¿sí? Que respondían a esas características. Cuando las características cambian, por ejemplo, cambia la acidez del medio, ya no son las óptimas, sino pueden seguir precipitando esos minerales y empiezan a precipitar otros, o porque cambia la temperatura, o la presión, o el quimismo, o lo que fuera, ¿sí? Veamos entonces qué pasa en forma generalizada en los depósitos hidrotermales. Los depósitos hidrotermales son aquellos depósitos que se forman
que pueden estar presentes o no, obviamente, pero que se forman en las últimas etapas de los eventos magmáticos, en las últimas etapas de cristalización magmática, ese magma, esa mezcla silicatada compleja de material rocoso fundido, ya lo último que queda es un agua caliente, por eso son hidrotermales, ¿sí? Que a veces puede estar, que tiene ciertas características acompañando además al agua una serie de elementos que van a constituir después, van a precipitar como minerales y van a alterar van a alterar a las rocas como un baño, van a impregnar a las rocas preexistentes, por ejemplo rocas volcánicas, la van a bañar, la van a alterar, van a producir una alteración hidrotermal que puede ser de diferentes tipos: silicificación, turmalinitización, argelización, biotitización, etc. O sea, van a producir una alteración de las condiciones originales de esa roca fresca preexistente. Y conjuntamente con esa alteración, que puede ser que el medio sea más ácido, esas aguas sean más ácidas, menos ácidas, eh, eh, pueden tener diferentes rangos de temperatura, desde 500 grados hacia prácticamente temperatura ambiente, casi hasta temperatura 50 grados. En todo ese rango puede haber diferentes tipos de alteración hidrotermal sobre rocas preexistentes, y acompañando a esa alteración hidrotermal, a veces puede haber determinados elementos en solución que pueden llegar a precipitar y a cristalizar en ese mismo lugar, dando mineralizaciones de interés económico, generalmente metalíferas y algunos minerales de mena y minerales de ganga. Así, por ejemplo, en los depósitos hidrotermales, podemos decir que, retomando la cuestión esta de la paragénesis generalizada, qué asociaciones son comunes de encontrar en los depósitos hidrotermales, así tenemos, por ejemplo, soluciones hidrotermales depositan primero los óxidos, contemporáneamente con los óxidos o ligeramente posterior, depositan los sulfuros y arseniuros de hierro, cobalto y molibdeno. En la parte intermedia de la secuencia paragenética, posteriormente entonces se depositan los sulfuros de zinc, plomo, plata, cobre y hierro, y acompañando a esos sulfuros o ligeramente posterior, se presentan las sulfosales de plomo, cobre y plata, y al último, tardíamente, ocurren los metales nativos, o sea, oro, fundamentalmente oro, pero puede haber plata, también cobre, y los telururos. Finalmente, al último, se depositan los sulfuros de antimonio y mercurio. O sea que toda esta secuencia, este orden de deposición, ya me está indicando me sirve como guía, ¿sí? O sea, me está indicando un orden, una secuencia de depositación, un camino una guía en definitiva, ¿sí? O sea que si yo voy al campo, tomo muestras, ya sea que las vea en el campo o las analice en el laboratorio, en el gabinete, en muestras de mano bajo la lupa binocular, o haga secciones delgadas y probetas calcográficas, y pueda ir estudiando estos minerales, según lo que yo encuentre, voy a poder armar un determinado orden y decir, esto corresponde a tal secuencia, a tal periodo, esto es de relaciones, ¿sí? O sea, no nos está hablando de edades, sino de relaciones, de cuál se deposita primero, cuál se deposita después, etc. ¿Sí? Bueno. Algunos ejemplos más allá de las hidrotermales que señalábamos, que ya estamos dando asociaciones paragenéticas. Por ejemplo, puedo tener sulfuros y sulfoarseniuros de hierro, cobalto y molibdeno, van a estar asociados. O también, por otro lado, puedo tener
sulfuros de zinc, plomo, plata, cobre y hierro, o sulfuros de plomo, cobre y plata, o sulfuros de antimonio y mercurio. O sea, esas van a constituir asociaciones, más allá de la secuencia, ¿sí?, de deposición. Otro tipo de asociaciones que se pueden dar en otras mineralizaciones que no corresponden precisamente a depósitos hidrotermales pueden ser, por ejemplo, asociaciones de cromita, magnetita e ilmenita. Estos tres minerales entonces pueden encontrarse coexistiendo y me indican de por sí la coexistencia de los mismos determinadas condiciones del ambiente en el que se formaron, o sea, altas temperaturas, ambientes básicos, estamos hablando de depósitos de cromita, magnetita, estamos hablando de depósitos asociados a rocas ultra básicas, de cristalización temprana, de magmas poco evolucionados, y por lo tanto tenemos temperaturas y altas temperaturas, altas presiones, sobre todo altas temperaturas, 1300 grados aproximadamente, ¿sí? Por ejemplo, otra asociación puede ser pirrotina, pentlandita, calcopirita, u otra asociación puede ser blenda, galena, calcopirita. O sea que ustedes cuando empiecen a estudiar las muestras o vean los diferentes minerales en las próximas bolillas, de las 6 en adelante, o en el compacto que vamos a hacer de las bolillas 6, 7 y 8, cuando empecemos con la clasificación sistemática y empecemos a estudiar algunos minerales, van a ver precisamente que allí les dice, supóngase que están estudiando blenda, que es un sulfuro de zinc, y después entre las características, en las observaciones, en los yacimientos, le va a decir, blenda, yacimiento, bueno, la blenda es un sulfuro de zinc, ¿sí? Entonces, entre las observaciones les va a decir, les puede decir, por ejemplo, se encuentra asociada a galena, calcopirita en yacimientos de tipo hidrotermal, etcétera, ¿sí? Bueno, además de asociar, de estas asociaciones paragenéticas, de nombrarlas, ¿sí?, como grupos de minerales que comparten algunas características físico-químicas de ambiente de formación, también existen asociaciones naturales entre elementos, es decir, a escala geoquímica, ¿sí? Por ejemplo, es común encontrar mineralizaciones donde tengamos entre los elementos niobio y tantalio, o mineralizaciones donde exista oro y plata, o plomo y plata. Así, por ejemplo, podemos hablar de una galena argentífera. ¿Qué es lo que es la galena? La galena es un sulfuro de plomo, ¿sí? Y si bien no tiene plata en su composición original, la plata puede estar presente en la galena como un contaminante, y hablamos de una galena argentífera. O en el caso de la pirita, por ejemplo, que es sulfuro de hierro, podemos hablar de una pirita aurífera, donde también está presente el oro allí como contaminante. Por ejemplo, mineralizaciones en pegmatitas, como con la presencia de niobio y tantalio, tenemos en las columbotantalitas, ¿sí? Ciertos minerales se presentan casi exclusivamente en una determinada paragénesis, y estos minerales se denominan minerales tipomorfos o indicadores. Por ejemplo, la Ramensbergita es un arseniuro de níquel, es indicador de paragénesis de níquel, cobalto, uranio, bismuto y plata. Y otros minerales pueden estar presentes en una variada tipología de yacimientos o de condiciones, entonces no pueden denominarse minerales tipomorfos o indicadores, sino que se los denomina minerales oblicuos o recurrentes, porque aparecen frecuentemente, en forma recurrente, ¿sí? Pudiendo aparecer entonces en diferentes paragénesis o en varias generaciones de una mena, como la pirita, el cuarzo, etc.
Bueno, el cuarzo como un mineral de ganga, obviamente, ¿sí? Bueno, toda paragénesis es el resultado de un determinado proceso genético. En general se reconocen tres tipos de ambientes geológicos, como ya vimos: ambientes magmáticos, ambientes sedimentarios y ambientes metamórficos. Y cada uno de los cuales se componen, dentro de cada uno tenemos varios subtipos. Por ejemplo, dentro de los magmáticos hablamos de ambientes netamente plutónicos o filonianos, y cuando el magma llega a superficie, y hablamos de vulcanismo, ¿sí? Pero todo, o inclusive hasta de eventos piroclásticos, cuando la ceniza volcánica es eyectada hacia niveles atmosféricos. Entonces, podemos ver que, si bien todos tienen una filiación ígnea, están relacionadas con el magma, depende del lugar de emplazamiento, de las condiciones, etcétera, va tomando diferentes denominaciones. Lo mismo pasa con el ambiente sedimentario. El ambiente sedimentario ya vimos que podía ser de dos grandes grupos: clástico, aquellos en los que los componentes de las rocas habían sufrido erosión, transporte, meteorización, erosión, transporte y deposición, con una posterior, obviamente, deposición o sedimentación, con una posterior litificación de esos materiales que están allí. Y eso por un lado, serían las rocas sedimentarias clásticas, pero hay otro tipo de rocas sedimentarias que se forman por procesos netamente químicos, como las rocas evaporíticas, las calizas, los yesos, alitas, algunos depósitos de hierro, dolomita, dolomías, etc. ¿Sí? Bueno, y obviamente otro tercer grupo relacionado con procesos endógenos también, igual que los magmáticos, serían los procesos metamórficos, donde hay un cambio, una transformación de rocas preexistentes por efectos de presiones y temperatura, pero, pero son isoquímicos, o sea, no hay agregado de nuevos componentes químicos, sino una transformación de unos minerales por otros, de unas texturas por otras, de unos arreglos por otros, por efecto de estas presiones y temperaturas. Y por supuesto después hay en el medio, hay algunas cuestiones allí intermedias, como por ejemplo la presencia de formación de pegmatitas, que de alguna manera se relacionan con los eventos magmáticos por un lado, o con los metamórficos por otro, según el tipo de pegmatita que sea, o las rocas cataclásticas, que son rocas que por efecto de presiones determinadas, como vimos, las forman en las zonas de fallas, de fracturación, un tipo particular de transformación, dando origen a las rocas cataclásticas, las cataclasitas, milonitas, milonita, etcétera, o sea, un tipo de metamorfismo particular que se denomina metamorfismo cataclástico. E inclusive el impacto de un meteorito sobre la corteza genera en todo su entorno un metamorfismo de shock o de estrés, y va a generar un tipo de rocas particulares en ese ambiente, ¿sí? Y después también, por ejemplo, situaciones intermedias que se dan entre rocas preexistentes que todavía no alcanzan a metamorfizarse totalmente, y hay pulsos o ingresos de materiales nuevos, y hablamos de rocas que se las conoce como migmatitas, que es una mezcla entre metamórficas e ígneas, y tienen componentes previos, antiguos, que se denominan paleosoma, y inyecciones de materiales nuevos, claros, cristalizados, que se denominan neosomas, o sea, toda una gama de posibilidades también, además de estos tres grandes grupos. Por lo tanto, ustedes esto van a estudiar obviamente cuando vean en el otro cuatrimestre petrografía, van a hacer un perfecto desarrollo de los diferentes tipos petrológicos que hay. Aquí simplemente
se los refrescó, se los señaló y se mostró algunas características que se relacionan sobre todo con la mineralogía. Pero asociada a la mineralogía, entonces podemos tener, como vimos, o sea, la mineralogía que uno estudia, ya sea metalífera, no metalífera, componente petrográfico, etcétera, todas responden a un determinado o a una serie de procesos genéticos que la formaron, ¿sí? O una serie de eventos físico-químicos que se fueron dando y que la muestra que estamos estudiando es precisamente la expresión visible de esos eventos. Entonces, la clave está en poder uno llegar a deducir bajo qué condiciones se formaron, qué mineral se formó primero, cuál mineral se formó después, qué pulso mineralizante fue en el primer evento, cuál fue después, y después ustedes pueden ver que en el mismo tiempo, vamos a ver ahora a continuación, una serie que se pueden dar diferentes tipos de diagramas paragenéticos. Los diagramas paragenéticos son los que registran la formación de los minerales en el tiempo, ¿sí? Representando el orden cronológico de deposición de los minerales en un yacimiento, ¿sí? Ya que, como ya dijimos, una paragénesis puede determinarse, podemos llegar a determinar la paragénesis utilizando todas las herramientas que tengamos disponibles, ya sean afloramientos de campo, una beta que esté aflorando, desde donde sacamos la muestra y que podamos ver así, a macro escala, a una escala visible, cómo un mineral intruye a otro en la beta, etc. Entonces todo eso lo anotamos, le sacamos fotos, lo medimos, hacemos un registro de lo que vemos en el campo. Después también a nivel de muestras de mano, cuando la estudiamos en el laboratorio, hay algunas texturas que son visibles a simple vista o bajo la lupa binocular, y allí también vamos estudiando, vamos viendo la paragénesis, la asociación, y a veces podemos llegar a determinar la secuencia, ¿sí? Pero el estudio más completo, más preciso, de detalles finos, se logra estudiándola, obviamente, ya sea tanto en secciones delgadas como en pulidos calcográficos, según los minerales que estemos estudiando, que sean metálicos y no metálicos, porque obviamente es muy común que encontremos ambos en las muestras, ¿sí? O sea, minerales de mena, minerales de ganga, y la roca huésped, la roca que lo contiene, ¿sí? Entonces, para establecer la paragénesis es preciso indagar siempre cada par de minerales presentes y determinar si este par de minerales, o sea, se van tomando de a pares los minerales porque puede haber muchos, ¿sí? Y se va viendo la relación de uno respecto al otro y determinar si estos minerales, si se depositaron en forma sucesiva o en forma simultánea, o si la deposición de uno supone la formación del otro, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Entonces tenemos tres tipos de esquema, por ejemplo, de deposición. Tenemos que la deposición de los minerales puede ser, tomemos este ejemplo que tenemos acá, aquí este ejemplo, ¿sí? Por ejemplo el primero. Tenemos acá en la vertical ponemos los minerales, por ejemplo, pirita, blenda, galena, y aquí hacemos versus tiempo, ¿sí? Entonces ponemos, en este caso particular que estamos viendo, podemos ver, perdón, que el mineral A, que está señalado con una línea roja, ¿sí? O sea, en este tiempo, ¿qué quiere decir? Que en un determinado momento empieza a cristalizar el mineral A
por un determinado tiempo X, ¿sí? Simultáneamente con el mineral, a medida que está cristalizando el mineral A, también se está depositando, cristalizando el mineral B, que está simbolizado acá con una raya azul. Y lo mismo ocurre con el mineral C, o sea que en este caso de depositación simultánea o contemporánea, los tres minerales están cristalizando, se están depositando al mismo tiempo. Puede ocurrir, entonces en este caso hablamos de deposición simultánea o contemporánea, ¿sí? Bueno, puede ocurrir también de que no sea así, que, por ejemplo, tenemos otros tres minerales, A, B y C, ¿sí? A en rojo, B en azul y C en verde, versus tiempo. En un tiempo determinado, empieza a cristalizar el mineral A por un rango de tiempo que sería desde aquí hasta aquí, ¿sí? Cuando termine de cristalizar el mineral A, cambian las condiciones físico-químicas del medio, y ya no son aptas para que cristalice A, y empieza a cristalizar otro mineral, el mineral B, por un determinado rango de tiempo que sería desde aquí hasta aquí. Nuevamente cambian las condiciones físico-químicas del medio, descenso de temperatura, cambio de presión, cambio de pH, cambios químicos de composición, porque en la precipitación de A y B me van a me van a consumir elementos químicos que están en el medio, y por lo tanto eso va a hacer variar el equilibrio químico, y por lo tanto ya no va a ser suficiente, no va a ser apto para que siga cristalizando A y B, y empieza a cristalizar un tercer mineral C en un tercer momento, en un tercer periodo, desde aquí hasta aquí, ¿sí? Entonces, en ese caso hablamos de deposición sucesiva, ¿sí? Y después podemos tener otra que se denomina parcialmente superpuesta. ¿Cuándo es parcialmente superpuesta? Cuando en el tiempo yo tengo que las condiciones son óptimas para que empiece a cristalizar el mineral A, empieza a cristalizar el mineral A durante un tiempo, todavía no termina o sea, empieza a cristalizar un mineral B, pero coexisten en un determinado momento el mineral A y B. O sea, pueden estar cristalizando, primero cristaliza A en un determinado tiempo, ¿sí? Aquí. Después, en este tiempo ya cambia un poco las condiciones, y si bien todavía sigue cristalizando el mineral A, también ya son óptimas las condiciones para que empiece a cristalizar el mineral B, y se me da esta situación. Después ya no cristaliza más el mineral A, ya las condiciones no son las apropiadas para que siga cristalizando A, porque hay una escasez de un determinado elemento, por ejemplo, ya se consumió todo en la cristalización del mineral A, por ejemplo, que tenga hierro, bueno, ya no hay más hierro disponible, entonces bueno, empieza a cristalizar B, y un mineral B, por ejemplo, blenda, entonces ya no hay hierro, pero hay plomo disponible, bueno, empieza a cristalizar, en este caso que todavía hay hierro y plomo, cristalizan los dos. Después ya no hay más hierro, pero si hay plomo, bueno, sigue cristalizando B, y así sucesivamente. Por ejemplo, lo mismo pasa con C. Llega un momento en que todavía pueden coexistir B y C, ¿sí? Y en un momento en que B ya no sigue depositándose, pero sí sigue depositándose C, ¿sí? O sea, vemos que en este caso es parcialmente superpuesta. Bueno, veamos un ejemplo aquí de una beta. Supónganse que esta es una beta que se ha ido rellenando por diferentes mineralizaciones a lo largo del tiempo por varios pulsos. Así tenemos que en los costados de la beta es como una fisura abierta. Ustedes imaginen una fisura de una diaclasa, por ejemplo, o de una falla que haya dejado una abertura, etc. Y sobre esa grieta
fueron circulando diferentes pulsos mineralizantes y fueron precipitando allí diferentes minerales, metálicos y no metálicos, por ejemplo, fluidos hidrotermales que fueron rellenando ese espacio vacío y generaron esta beta con minerales de mena, minerales de gangue, esta beta polimetálica, ¿sí? La roca huésped o la roca que contiene a esa mineralización es, en este caso, un esquisto, ¿sí? Que sería lo primero que había. Primero tenía esquisto, primero tenía el esquisto así, después esto se falla o fractura, se fisura, se abre, tengo una pared de esquisto, un hueco y otra pared de esquisto aquí, ¿sí? Que en definitiva sería, si yo coloco esto para arriba, esta pared sería esta que tengo aquí y esta otra pared sería esta otra que tengo aquí, ¿sí? Esquisto, una roca metamórfica, que puede ser cualquiera, ¿sí? Bueno. Sobre ese esquisto se van generando una serie de pulsos mineralizantes y de fluidos hidrotermales que van ingresando por este hueco, por esta abertura a lo largo del tiempo, por diferentes eventos de ese magma, de esos pulsos magmáticos que van haciendo que esos fluidos puedan ir ingresando por efectos de presiones que los trasladan, los hacen migrar, y los hacen entonces que vayan circulando por allí y cuando las condiciones son apropiadas van depositándose. Entonces, si uno estudia esta beta, supóngase que la veamos en el campo, ¿sí? En un afloramiento, lo primero que vemos que está en contacto directo con el esquisto son estos cristales de cuarzo que aparecen, a ver si puedo darle un color a esto, no. Sí. Estos cristales de cuarzo, supóngase que tenga esto, ¿sí? Estos cristales de cuarzo, por ejemplo, estos que se ven acá, todos aquí arriba, que están en contacto directo de que, como que están como pendientes o pegados a la pared de esquisto, estos, o estos otros que aparecen aquí, o estos otros que aparecen aquí, y que si ustedes se fijan, en algunos casos, como en este, tienen un buen desarrollo, o sea, cristales de buen desarrollo. Lo mismo aquí hay otro que aparece, ¿sí? Y aquí abajo pasa lo mismo, o sea, tengo varios cristales de cuarzo como pegados, adosados a esa pared original de esquisto, ¿sí? Y de buen desarrollo, porque no había nada tampoco que lo limite, ¿sí? Bueno, posteriormente entonces, en otro pulso, en otro evento, empieza a cristalizar, pasa por allí un fluido que tiene en su composición azufre y plomo y encuentra las condiciones óptimas para que precipite allí, entonces va a, perdón, no, sulfuro y zinc, azufre y zinc, y precipita entonces después, rellenando esto que aparece aquí de color negro. Si ustedes se fijan aquí, aparece de color negro, y que sería la esfalerita, sulfuro de zinc. O sea, que lo que yo tengo acá, lo vamos a marcar con otro color. Supóngase que tengo esto de color rojo, ¿sí? Entonces, la esfalerita aparece, si ustedes se fijan, aparece aquí. En algunos casos está en contacto directo con el esquisto porque no hay cuarzo, pero cuando hay cuarzo, denota la existencia anterior del cuarzo,
Entonces ya puedo hablar de este par de minerales. Primero comparar el cuarzo respecto del esquisto, después comparar la esfalerita que aparece por aquí, también por ejemplo por abajo, en ambas paredes de la beta, aparece aquí, aparece por ejemplo, bueno, aquí y aquí, bueno, con esto señalamos más que suficiente. Entonces, primero estudiamos la relación del cuarzo respecto del esquisto, después estudiamos la relación de la esfalerita respecto del esquisto, la esfalerita sulfuro de zinc, y la esfalerita respecto del cuarzo. Entonces, ¿cuál en ese par de minerales, cuarzo o esfalerita, cuál se depositó primero? ¿Cuál invadió a cuál? Si nosotros vemos el dibujo nos damos cuenta de que la esfalerita fue un pulso que precipitó, que cristalizó posteriormente al cuarzo porque lo está envolviendo, lo está enmascarando, lo está invadiendo, entonces puedo deducir perfectamente que la esfalerita es posterior al cuarzo. Bueno, pero hasta ahí no se rellenó la beta, ¿sí? O sea, la beta sigue abierta y hay espacio para que sigan circulando otros líquidos por la misma. Entonces, en otro evento, en otro momento, hay otro pulso de mineralización y las condiciones y el quimismo son los apropiados como para que se depositen otros minerales, como por ejemplo, a ver, le vamos a dar acá un color, para que se deposite, por ejemplo, rodocrosita. La rodocrosita sería esto que aparece por aquí, ¿sí? Y también aparece, aunque no puede estar a lo mejor en toda la beta, sino que quedan indicios en determinados lugares. Aparece por aquí, o aparece también, por ejemplo, veamos de acuerdo a la forma en que está dibujada, un poquito por aquí, y tal vez un poco, aunque no esté en toda la beta, ¿no? Puede aparecer a lo mejor un poco por aquí, pero vemos de que la rodocrosita lo atraviesa el cuarzo también y está en contacto con el sulfuro, con la esfalerita. La rodocrosita es un carbonato de manganeso, ¿no? Es un mineral no metálico de color rosado. Bueno, entonces podemos deducir entre la relación esfalerita-rodocrosita o esfalerita-cuarzo, porque también nos está afectando al cuarzo, cuál se depositó primero y cuál después. ¿Sí? Y vamos haciendo esa secuencia. Después, posteriormente a la rodocrosita, si seguimos estudiando, en las muestras podemos determinar que se depositó galena, sulfuro de plomo. ¿Sí? Esta galena, el sulfuro de plomo, aparece, si ustedes se fijan acá en la beta, no en toda la beta, pero sí como algunas manchas, las vamos a hacer de otro color. Por ejemplo, le vamos a dar un color gris oscuro, ¿sí? Por ejemplo, la galena aparece aquí, también aparece un poco de galena por aquí, y si nos seguimos fijando, aparece otro poco de galena por aquí, u otro poquito de galena por aquí, o también otro poco por aquí. Entonces, vemos que posteriormente está recubriendo a la rodocrosita en este sector, al cuarzo en este otro sector, y por lo tanto podemos decir que la galena se depositó posteriormente a la rodocrosita, posteriormente al cuarzo también, obviamente. Después de ese pulso de galena, que me quedan relictos por acá y por allá, hay otro nuevo pulso mineralizante, y allí se deposita
calcopirita. La calcopirita es un sulfuro de cobre y hierro, ¿sí? Un mineral de brillo metálico, similar al oro, pero que tiene una composición distinta, ¿sí? Entonces vemos de que tenemos calcopirita, por ejemplo, vamos a copiar esto, le vamos a dar otro colorcito, tenemos calcopirita por aquí, así tenemos, por ejemplo, le demos un color naranja, bueno, tenemos calcopirita aquí, muy poquito, pero vemos de que está en contacto con la galena. Si seguimos estudiando, vemos que tenemos otro poquitito por aquí, de calcopirita, aparece por aquí, no, la vuelvo a encontrar un poquito por aquí, y también, si me fijo en el otro flanco, la beta aparece por aquí, y un poquitito también acá. Bueno, o sea que tengo calcopirita en distintos lugares. Bueno, hasta ahí tenía una beta que tenía una cristalización en ambas paredes de esa que fue creciendo hasta aquí así, y esta también, pues de acuerdo a la precipitación de los diferentes minerales, y me queda este espacio abierto. Y este espacio abierto se rellenó con un último pulso mineralizante, ¿sí? Un último pulso mineralizante, un último flujo que vino así y rellenó todo el espacio previo que quedaba, rellenó todo este espacio que quedaba. Y esta mineralización es de calcita, ¿sí? Que es un mineral de ganga, ¿sí? Bueno, entonces podemos establecer una secuencia paragenética. Primero, originalmente tengo el esquisto, 1. Posteriormente, cuarzo, 2. Posteriormente, esfalerita, sulfuro de zinc, 3. Posteriormente, rodocrosita, carbonato de manganeso. Posteriormente, galena, sulfuro de plomo. Posteriormente, calcopirita, sulfuro de cobre y hierro. Y por último, calcita, carbonato de calcio. Y el cuarzo, obviamente, silicio oxígeno 2. ¿Sí? ¿Sobre qué roca, huésped? Esquisto. Una roca una roca metamórfica de mediano, de metamorfismo regional de grado medio, ¿sí? Bueno, y esto obviamente corresponde a una beta de tipo hidrotermal, de estas que estábamos hablando aquí hace rato, de las características de cómo se depositaban, ¿sí? Los minerales. Entonces, por ejemplo, tenemos zinc, plomo, plata, cobre, hierro, más o menos, porque tenemos blenda, sulfuro de zinc, galena, sulfuro de plomo, plata no tenemos en este caso, cobre y hierro tenemos en la calcopirita. Bueno, veamos acá ahora algún par de ejemplos de, si eso lo vemos en el campo, en un afloramiento de campo, veamos cómo lo vemos en una probeta calcográfica, un par de ejemplos. Por ejemplo, tenemos estas mineralizaciones metálicas, estas menas metálicas, y acá vemos un par de fotomicrografías de paragénesis de mena, ¿sí? Así tenemos, por ejemplo, en esta que aparece acá, en la fotomicrografía A, tenemos, por ejemplo, freibergita y tenantita, que sería lo que se simboliza como FT aquí, ¿sí? Recuerden de que es muy difícil, cuesta ver a pequeña escala las diferencias de tonalidades, como vimos en la bolilla anterior, en las mineralizaciones metalíferas, cuesta determinarlas, pero bueno, ustedes créanme de que ahí está apareciendo en esa fotomicrografía freibergita y tenantita, ¿sí? Y por otro lado también tenemos pirargirita, que esta sí se puede ver aquí como un color verde té, aquí, o si no también, a ver, vamos a marcarlas como para que se vean mejor, por ejemplo aquí, ¿sí? O si no también se la ve
aquí, o un poquito menos, aquí también, ¿sí? Un color verde muy clarito, ¿sí? Entonces, Freibergita y Tenantita, y acá tenemos la Freibergita y Tenantita, ¿sí? Que tal vez acá se la ve un poquito mejor. Fíjense aquí, ahí, o si no, también un poquitito por aquí, o algo muy poquitito por aquí, no se ve ahí. Bueno, algunos, ¿sí? Aquí muy poquito. Entonces, Freibergita y Freibergita Tenantita y Pirargirita, reemplazando a galena. La galena sería la masa, ¿no? Y también a esfalerita. La esfalerita la vemos aquí, bien definida, un color bien, bien distintivo, ¿sí? Eso sería en esta microfotografía A. Entonces podemos decir que primero teníamos la galena, la esfalerita, y posteriormente la freibergita y pirargirita. Bueno, y después en esta otra que tenemos acá en la 4B, en esta otra fotomicrografía, podemos ver un agregado de marcasita, MR, que sería esto que aparece de color clarito aquí, bien iluminado, y arsenopirita, que aparece de un color gris mucho más tenue, aquí, a ver, por ejemplo, la arsenopirita está por aquí, así, ¿sí? Ahí, o si no, también tenemos otro poco de arsenopirita por aquí, si se fijan, ¿sí? Por aquí, y otro poquitito también por aquí, ¿sí? Entonces tenemos, como les decía, marcasita, que es esto que aparece en un color crema clarito, bien iluminado, y arsenopirita, reemplazando a esfalerita, que aparece de este tono gris mucho más oscuro. Esto corresponde a las vetas del Sauce y Gobernador del yacimiento Paramillos de Uspallata en Mendoza. La paragénesis de Mena comprende un primer estadio compuesto por esfalerita, o sea, por esta esfalerita, rica en hierro, y también hay galena, como puede verse en esta otra probeta. Las dos corresponden a la misma beta, ¿no? Galena argentífera, acá ya ven de nuevo de que puedo tener una asociación entre plomo y plata. Pirita, como puede verse aquí, pirita, que sería esto que está, estos pequeños cristalitos que se ven por aquí, que son también bien iluminados. Pirita, y tal vez este también puede ser, que no dice, pero tal vez sea pirita. Pirita y calcopirita, que aparece en esta otra muestra, que aparece aquí. Si se fijan, este amarillo bien fuerte sería calcopirita, y esta otra que aparece por aquí así, este amarillo, sería calcopirita. Bueno, ahí ya lo cerré. Vamos a dejarlo abierto. O sea, calcopirita por aquí y calcopirita por aquí abajo, ¿sí? Entonces, eso sería en un primer pulso, o sea, tendría galena, esfalerita, calcopirita, pirita, como aparece aquí, calcopirita, pirita, calcopirita, pirita acá también de nuevo, galena, esfalerita, y seguido por una segunda generación, un segundo pulso de pirita y galena, y un tercer estadio representado por freibergita, tenantita, que eran estas últimas que estaban acá,
argento-bismutinita, que no hay muestras acá, pirargirita, que era esta otra, que constituyen la principal especie portadora de plata. Por otra parte, los controles estructurales y la amenización sugieren una edad, bueno, esto ya nos está dando otros datos de edad mioceno inferior a media para su formación, pero esto tiene que ver con otro tipo de estudios, no con las relaciones netamente texturales, ¿sí? En las relaciones netamente texturales simplemente vamos a ver cuál mineral cristalizó o qué par de minerales cristalizaron primero respecto de otros, comparativamente, ¿sí? En la sucesión paragenética, en la secuencia paragenética. Veamos otro ejemplo de otro lugar. Por ejemplo, veamos esto que aparece en Farallón Negro, en Catamarca. Aquí tenemos, por ejemplo, una secuencia paragenética del sistema betiforme epitermal de Morro Bola, en el complejo volcánico Farallón Negro, en Catamarca, cerca debajo de la Lumbrera, en la cual se presentan los minerales en función de 6 estadios, 6 pulsos distintos, 6 estadios mineralizantes. En un primer pulso aparece calcedonia, en un segundo pulso cuarzo, en un tercer pulso carbonato, en un cuarto pulso de nuevo tengo cuarzo, en un quinto pulso de nuevo, en un quinto pulso tengo criptomelano, manganita, romanixita, casi parcialmente superpuestas en cuanto a la secuencia esta de deposición en el tiempo, coexistiendo parcialmente superpuestas, como pueden ver acá, en lo que respecta al tiempo, y óxidos de hierro acompañando a toda esa secuencia, y por último, vuelve a precipitar carbonatos y yeso, ¿sí? Si lo vemos en la muestra, en los dibujos que tenemos aquí, tenemos una muestra de mano, tienen una moneda acá de referencia, y ven que en esta roca, con un croquis que se realiza a partir de los minerales que se identifican y las relaciones texturales que hay, cuál intruye a cuál, cuál está penetrando a cuál, etcétera, respecto de cuál mineral se introduce en el otro, etcétera. Entonces podemos hablar de, por ejemplo, dice, muestras pertenecientes a la beta principal con los esquemas derecha correspondientes a las relaciones de corte de los eventos mineralizantes, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso de arriba tenemos uno, que sería lo que está como naranja, aquí, y que sería lo que aparece aquí también con una coloración naranja, que sería precisamente calcedonia, y que de acuerdo al grosor con que se haya hecho me indica la cantidad. Hay bastante calcedonia, ¿sí? Después tenemos, aparece 3 y 5, que sería 3 carbonatos, ¿sí? Y pirargirita, y aparecen aquí, ¿sí? 3 y 5, y 5 serían todos estos minerales de manganeso, criptomelano, manganita, romanexita, pirolucita, ¿sí? También algunos óxidos de hierro, aparecen aquí y aparecen aquí. Después, 4 sería, posteriormente se introduce esto sobre el 3 y el 5, que sería 4 cuarzo. Hay unas venas, unas vetillas de cuarzo que son estas que se ven aquí, ¿sí? De color más blanco, más clarito. Posteriormente a eso tenemos 5, otra vez estos minerales que están acá, o sea, primero 3, primero serían los carbonatos y después se da el cuarzo y después sobre el mismo lugar donde estaba 3 se introduce, sobre el mismo lugar donde estaban los carbonatos se introducen los minerales de manganeso que aparecen acá. Y en otra muestra se observa otro pulso que corresponde a cuarzo, aquí, esto que aparece aquí arriba,
Y por último, otro tercer pulso de carbonatos que aparece por aquí y también de yeso. Esto que aparece por aquí como una línea muy finita, acá en este sector. ¿Sí? Bueno, o sea que, fíjense, en una muestra de mano yo pude armar una secuencia que obviamente esto se va a estudiar mucho mejor, como ya les dije, en secciones delgadas y en probetas calcográficas, ¿sí? Bueno, otro tema que tenemos que ver aquí, que de alguna manera se relaciona con las mineralizaciones también primarias o hipogénicas, o sea, aquellos minerales que se forman en un primer momento. Muchos minerales de estos depósitos primarios o hipogénicos que se formaron por estos diferentes pulsos que vimos recién, estos depósitos hidrotermales pueden sufrir a lo largo del tiempo, estamos hablando obviamente de tiempos geológicos, alteraciones cerca de la superficie, ya sea por diferentes eventos meteóricos, oxidación, acidificación del medio, árgilis, se van transformando, entonces unos minerales se van transformando en otros, ¿sí? Por oxidación, lixiviación, etc. Y van formando nuevos minerales que se denominan minerales secundarios o supergénicos porque se formaron a partir de otros preexistentes. Así tenemos que sulfuros primarios, primitivos o hipogénicos, tales como la pirita, que es un sulfuro de hierro, o la calcopirita, que es un sulfuro de hierro y cobre, o la blenda, que es un sulfuro de zinc, y la galena, que es un sulfuro de plomo, son particularmente propensos a ser alterados y a formar nuevos minerales porque liberan sus cationes, por ejemplo, liberan plomo, liberan zinc, liberan hierro, cobre, y van a formar nuevos minerales. Y estos nuevos minerales entonces se denominan a partir de la reacción de esos cationes que liberaron con lo que está disponible en el medio, oxígeno, azufre, carbono, etc., y van a formar o sulfatos, carbonatos, fosfatos, etc. ¿Sí? Entonces, bajo la acción oxidante de las aguas superficiales, la blenda, que es un sulfuro de zinc, se transforma en hemimorfita o smithsonita, como vamos a ver, la galena en anglesita y cerucita, los sulfuros de cobre se transforman en malaquita, azurita, cuprita o cobre nativo también, y muchos otros minerales oxidados más raros se encuentran que se pueden encontrar en algunos yacimientos. Las zonas de oxidación en las que se forman estos minerales es relativamente poco profundo, o sea, están más porque están en contacto con la superficie, con el oxígeno, están por encima del nivel freático, y se extiende entonces desde la superficie hasta el nivel de las aguas subterráneas, que es el que se conoce como nivel freático, donde las condiciones físico-químicas del medio cambian y ya no pueden seguir formándose. Pasan de un ambiente oxidante a un ambiente reductor, y por lo tanto, si se forman por debajo de ese nivel freático, se van a formar otros minerales distintos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas fotografías de diferentes minerales de alteración. Vamos a agrandarlo un poquito como para que se pueda ver un poquito mejor. Así tenemos, por ejemplo, la cerucita reticular, la cerucita es un carbonato de plomo que se forma por alteración precisamente del sulfuro de plomo de la galena. Otra posibilidad que en vez de cerucita se forme, en vez de un carbonato de plomo como se ve aquí, que tiene este típico hábito reticular, también se pueden formar cristales de anglesita, que es un sulfato de plomo. Como ustedes ven, a partir de un mineral metálico, como es la galena, un sulfuro de plomo, se pueden formar
distintos minerales no metálicos de color claro, como son la anglesita, que es un sulfato de plomo, o la cerucita, que es un carbonato de plomo. También, por ejemplo, podemos tener la formación de jarosita, que es un sulfato de hierro y potasio, un sulfato básico de hierro y potasio, que es este mineral rojo, color caramelo, que se forma en las zonas de oxidación por alteraciones de pirita, por ejemplo, o calcopirita, que liberan hierro, y ese hierro más agua más oxígeno puede formar, y si hay azufre en el medio obviamente disponible, libre, también puede formar jarosita. Otra posibilidad es que tenga, por ejemplo, a partir del sulfuro de zinc, que es la blenda, se me forme smithsonita. La smithsonita puede tener, por ejemplo, acá tenemos dos fotografías, tiene este hábito botroidal concrecional característico, y puede tener diferentes colores. Por ejemplo, acá tenemos un agregado concrecionado de smithsonita color claro, color blanquecino, y acá tenemos otro color verdoso, por algún catión que anda dando vuelta por ahí, intercalado en este carbonato de zinc, que es la smithsonita, que se forma a partir del sulfuro de zinc, que es la blenda. Otro ejemplo, por ejemplo, acá tenemos en esta otra fotografía, en este sector, en este otro extremo, tenemos cobre nativo, aparece por aquí un poquito, con pátinas de óxido de cobre de color verdoso, y bueno, no se ven muy bien las pátinas, y malaquita, que es que la malaquita tampoco, bueno, sí, también un poco lo verde aquí, ¿sí? Pero no está muy clara la fotografía, y malaquita, que es un carbonato de cobre. O sea, lo que sí se distingue es que tengo cobre nativo, tengo un mineral de cobre aquí, que puede ser malaquita, e inclusive hay otro mineral que no está determinado qué es lo que es, de color blanco, ¿sí? Bueno, otro ejemplo, por ejemplo, es la formación de hemimorfita, que es un silicato hidratado de zinc, que también se forma por alteración del sulfuro de zinc, que es el sulfuro primario, que es la blenda, sulfuro de zinc, y la hemimorfita sería un mineral secundario o supergénico, un silicato hidratado de zinc que se forma por alteración entonces de esa blenda original. Y que, como ven ustedes, puede tener diferentes hábitos, un agregado y diferentes colores. Acá en este caso tiene un color azul y un hábito botroidal, en esta celeste, azul, en esta fotografía, y aquí aparece todo bien cristalizado, en una masa de limonita, que sería todo esto color naranja, que es un hidróxido de hierro formado por alteraciones de pirita o calcopirita, que pueden estar presentes en el mismo ambiente hidrotermal. O aquí, por ejemplo, en este otro cristalito, que ustedes ya lo conocen de otras cuestiones que explicamos, como un pseudomorfismo, por ejemplo, una forma que parece pero que no es, de un mineral que en este caso es una pátina, en realidad, una pátina de color verde, como un esmalte, una pintura, de malaquita, que es un carbonato de cobre, que está recubriendo a un mineral que, si uno lo parte por dentro, es otro mineral, que es cuprita, la cuprita original de color roja. La cuprita es un óxido de cobre, ¿sí? Bueno, ahora, entre los minerales primarios o hipogénicos, que es abundante y que aparece en diferentes tipologías de yacimientos, tenemos la pirita, ¿sí? Y esta pirita, al oxidarse, va a formar óxido férrico hidratado insoluble, o limonita, que es esto que vemos aquí en la fotografía del medio, y que permanece en la superficie. Entonces, así, cuando nosotros vamos al campo y tenemos un filón de pirita que ha sido alterado,
la parte superior de ese filón hidrotermal que tenía abundante pirita, va a aparecer todo oxidado como si fuese una barra de hierro que ustedes dejan en el patio de su casa por mucho tiempo, y le da el sol, la lluvia, etcétera, y después al año siguiente van a verla y la van a ver toda oxidada de color con una pátina naranja en su superficie. Le van a querer agarrar y se van a ensuciar todas las manos, precisamente porque se está alterando, ¿sí? Se está formando, está reaccionando esa mineralización con las condiciones del medio, ¿sí? Entonces, esto podemos verlo nosotros de alguna manera en el campo también. Obviamente no vamos a ver una barra de hierro, nada de eso, sino que vamos a ver los afloramientos con estos colores característicos oxidados, y es lo que se conoce como una masa de hierro oxidada, que de limonita, llamada gozan o montura de hierro o sombrero de hierro, que tiene esta coloración naranja, rojiza, así, pardo característica, amarillenta, y que esto sirve como guía porque me está indicando que abajo puede haber una mineralización de importancia en profundidad, ¿sí? Como vamos a ver más adelante en esta clase. Otros ejemplos, por ejemplo, acá tenemos en estas fotografías, tenemos, ahí está. Aquí, por ejemplo, tenemos cobre nativo alterado parcialmente, y aquí tenemos, por ejemplo, una esfalerita, la blenda o esfalerita, que es un sulfuro de zinc, con eflorescencias blancas, que se está alterando entonces esta esfalerita, y algo de pirita por ahí, ¿sí? Que aparece también aquí. Y acuérdense que la blenda, que era el sulfuro de zinc, ¿a qué se podía alterar? ¿Sí? Se podía alterar, por ejemplo, a un carbonato de zinc, o se podía alterar a un silicato de zinc, a una hemimorfita, que sería más o menos lo que está ocurriendo aquí. Bueno, la oxidación de la pirita es un sulfuro de hierro, y de los sulfuros de cobre o cobre-hierro, como la calcopirita, va a producir sulfato férrico y ácido sulfúrico, o sea, en la reacción química, por un lado va a producir sulfato, y por otro lado va a producir ácido sulfúrico, por la reacción que tiene con el medio, con el oxígeno y con el agua que está disponible allí, y esto va a reaccionar con el cobre para dar ese sulfato que está liberando, y va a dar un sulfato de cobre soluble. A medida que esta solución de sulfato de cobre desciende en profundidad, recuerden que estos procesos empiezan en la parte superior de la veta, de los afloramientos, y a medida que este sulfato de cobre libre que está ahí en solución va descendiendo a través de una capa reductora, reacciona con los sulfuros presentes en ese ambiente, recubriéndolos con una capa de sulfuros de cobre secundario. Principalmente puede ser calcocina, o reemplazándolos por completo, y vamos a tener entonces otros minerales asociados como calcocina o cobelina, ¿sí? Cuando la oxidación penetra más profundamente, estos minerales reaccionan, a veces originan una migración descendente, y va a generar entonces sulfuros supergénicos. Ya no tengo el azufre disponible para que me genere sulfatos de cobre, perdón, acá no es calcocina esto, ¿no? Esto lo vamos a tachar ahí, ¿sí? Entonces, reacciona y me da sulfatos de cobre, o me puede dar fosfatos de cobre o carbonatos de cobre, a partir de un sulfuro de cobre original como la pirita o la calcopirita.
Entonces, llegan al ambiente, al nivel freático, ya no tengo oxígeno disponible en el medio para que reaccione y me forme o carbonato, fosfato, o silicato, o sulfato, lo que fuera, de cobre, y por lo tanto, ese azufre se vuelve a combinar con el oxígeno y me da unos sulfuros de cobre secundario, ya sea calcosina o cobalina, ¿sí? Si seguimos estudiando más abajo la mineralización de esa beta, vamos a ver que no se encuentra alterada ya, no alcanza a ser afectada por la alteración, y voy a encontrar los minerales primarios o hipogénicos, como la pirita, la calcopirita, etc. Y la roca de caja o la roca hueso que lo contiene. Bueno, acá veamos, por ejemplo, tenemos lo que decíamos hace rato, que una beta o un filón original que tenía pirita, o algún otro sulfuro de hierro primario o hipogénico por estos procesos de meteorización, puede llegar a alterarse, oxidarse y formarme estas monteras o sombreros de hierro, como son las que se ven aquí en pantalla, como esto que se ve aquí en esto que aparece aquí, ¿sí? Que serían depósitos de limonita. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, como mineral primario o hipogénico, esta calcopirita amarilla que aparece aquí, ¿sí? Y acá hay un hermoso cristal de cobaltita, por ejemplo, asociado. Pero entonces la calcopirita sería primaria o hipogénica, esto se meteoriza, se altera, me libera hierro por un lado, me puede llegar a formar estas monteras, y el cobre de la calcopirita, que la calcopirita es un sulfuro de cobre y hierro, puede migrar hacia otros niveles un poco más inferiores, reaccionar con las rocas del medio, con el oxígeno, con el agua, y darme carbonatos de cobre, fosfatos de cobre, sulfatos de cobre, etcétera, como azurita, malaquita, turquesa, etcétera. Si sigue migrando hacia abajo, ya no tengo, puedo tener el cobre disponible, pero ya llega hasta el nivel freático y no tengo oxígeno disponible en el medio, y por lo tanto me va a formar sulfuros de cobre secundarios, como esta muestra que vemos acá en esta fotografía, que aparece aquí, que sería una cobalina, que es un mineral, es un sulfuro de cobre, es una mena de cobre secundario que se caracteriza precisamente por su iridiscencia particular que tiene, ¿sí? Bueno, otro ejemplo ya vamos a ver un esquema donde vamos a mostrar bien todas estas cuestiones de oxidación y enriquecimiento supergénico. Veamos estas otras dos fotografías. Por ejemplo, acá tengo minerales primarios o hipogénicos, que serían cubos octaédricos de galena, y esto vería más abajo en la beta, donde no ha sido afectada por la alteración. ¿Sí? Y obviamente están asociados con un mineral de ganga de color claro, que tal vez puede ser el cuarzo o algún carbonato que esté interactuando con esta galena, por ejemplo, algún carbonato de plomo. O aquí, por ejemplo, en esta otra muestra tengo minerales primarios de esfalerita, esto que tengo acá, la blenda o esfalerita, de color negro, esta masa, que es un sulfuro de zinc, cristales de pirita, muy bien formados, sulfuro de hierro, y en una ganga de cristales de cuarzo, ¿sí? Bueno, veamos un esquema entonces de todos estos procesos de alteración que se pueden dar en una beta hidrotermal, para que ustedes la puedan entender mejor, cómo es que se produce. Ahí está. Bueno, ustedes imaginen que primero tienen esto que aparece todo acá en color gris, que es una beta de un mineral, de un filón hidrotermal original sin alterar, que está compuesto por una roca ígnea volcánica, por ejemplo, una andesita o algo parecido, ¿sí? Entonces,
una roca determinada que, ígnea que se introdujo en una fisura y esa roca contenía, digamos, ha sido alterada hidrotermalmente por proceso de alteración hidrotermal y ha sido mineralizada. Los minerales primarios o hipogénicos que tenían originalmente esa mineralización, que pueden ser varios, pirita, calcopirita, blenda, galena, etcétera, ¿sí? Nosotros imaginemos que solamente se introdujo, para no complicar las reacciones químicas, nada, solamente ese pulso mineralizante introdujo en todo este filón, en toda esta roca, impregnándola, obviamente, alterándola un poco, pero la mineralizó con calcopirita, que es sulfuro de cobre y hierro, ¿sí? Bueno, eso tenemos en una instancia original. Aquí, imaginen que tenemos entonces esa instancia original. Bueno, ¿qué pasa? Pasa el tiempo, empiezan a actuar los eventos meteóricos sobre la superficie, la alteración, el sol, el agua, la lluvia, la acidez del medio, puede haber plantas arriba, humus, etcétera, ¿sí? Por supuesto tiene que haber cierta topografía que no sea muy pronunciada, cierta estabilidad tectónica también, fundamentalmente en climas que favorezcan estas condiciones climáticas que ayuden a que se vayan produciendo estos procesos, ¿sí? Entonces, la calcopirita original que tenía acá, que era sulfuro de cobre y hierro, va a empezar a reaccionar con el agua del medio, con el oxígeno del medio, con la acidez que se va generando en el medio, y va a empezar a liberar hierro por un lado, cobre por otro, y azufre por otro. Ese azufre va a formar sulfato, porque va a reaccionar con el oxígeno, y por otro lado va a formar ácido sulfúrico, ¿sí? Ese ácido sulfúrico va a ir reaccionando con la roca y con el medio circundante y me va a ir aumentando ese proceso de liberación, ¿sí? Va a ir atacando la roca y va a ir aumentando ese proceso de oxidación. El hierro que va liberando, lo primero que va a hacer se me va a combinar con el oxígeno del medio y con el agua y me va a dar hidróxido de hierro y me va a generar este sombrero de hierro, va a generar limonita que me van a generar este sombrero de hierro, este capuchón de hierro que aparece encima, y limonitas indígenas, porque están in situ, no han sido transportadas y depositadas en otro lugar, sino que permanecen allí in situ, ¿sí? Eso es lo primero que voy a ver en el campo cuando yo camino por aquí arriba y veo que sería más o menos una cosa como aparece en esta fotografía de aquí del medio. Y como ven hay todo un cambio de colores, etcétera, por la alteración. ¿Qué pasa más abajo? Esto se sigue lavando, se sigue reaccionando, y acá va a haber una zona permeable de lixiviación donde mayormente no voy a encontrar minerales de importancia. Más abajo sigue reaccionando las soluciones que se van disolviendo de esta beta original en el medio, reaccionan con el oxígeno, con la roca de caja, etc. Y me puede formar, y bueno, y tengo cobre, mucho cobre liberado acá. El hierro no tanto porque se ha estado precipitando acá como un óxido, como un hidróxido de hierro, ¿sí? Pero acá en la zona de oxidación voy a tener, por ejemplo, con el cobre libre, me pueden depositar carbonatos de cobre como malaquita, azurita, puedo tener fosfato de cobre como la turquesa, o puedo tener crisocola, cuprita, óxidos de cobre, etcétera, ¿sí? O sea, en esta zona. Recuerden que estamos dando un ejemplo puntual para un mineral que contiene hierro y cobre, como es la calcopirita, pero en esta filón o beta original hay varios minerales, o sea que al mismo tiempo que se me está produciendo esto para el cobre, se me puede estar produciendo para el plomo, para el zinc, etc. Bueno, y se van dando todas estas reacciones. ¿Qué pasa cuando estas soluciones que descienden, que todavía hay cobre liberado, que hay azufre libre,
llegan a este punto donde tengo el nivel freático, cambian inmediatamente las condiciones del medio y ya no tengo este ambiente oxidante que tenía por aquí arriba, donde tenía oxígeno disponible, sino que tengo agua por debajo y por lo tanto, al no tener oxígeno libre, ya tengo un ambiente reductor. En este ambiente reductor, entonces ya el cobre no puede empezar a reaccionar, no puede seguir reaccionando con el oxígeno del medio ni con la roca de caja y formarme esto que me había formado, óxidos de cobre, carbonatos, fosfatos, sulfatos, etcétera, sino que como tengo azufre por un lado y tengo cobre por otro, me forman nuevos sulfuros, pero no la calcopirita de nuevo, sino que me forma cobre secundario supergénico, y ahí se me forma calcosina y cobelina, que era este mineral que veíamos acá, cobelina. O sea, este mineral, la cobelina, la voy a tener aquí, en esta zona. Y la cobelina tiene una concentración de cobre, un porcentaje de cobre, igual que la calcosina, muy alto. Y por lo tanto, o sea, tengo mucho cobre disponible, por lo tanto, mi objetivo, si yo quisiera explotar, si bien puedo explotar todo esto que tengo acá, azurita, crisocola, cuprica, etcétera, pero mi objetivo, mi blanco de explotación, el lugar más interesante al que yo quiero llegar para explotar ese mineral y después procesarlo y separar el cobre, es esta zona que se llama zona de enriquecimiento supergénico, ¿sí? Esta. Bueno, si sigo explorando más abajo, voy a ver que la roca original no se alteró y por lo tanto voy a tener los minerales primarios o hipogénicos. ¿Qué voy a encontrar allí? La roca fresca sin alterar y voy a tener, por ejemplo, pirita, calcopirita presente aquí. En esta beta original que tenía solamente pirita y calcopirita, por ejemplo. La pirita y la calcopirita, las dos tienen hierro, me aportaron el hierro para formar las limonitas, y la calcopirita además liberó cobre y me formó en la zona de oxidación aquí, azurita, malaquita, crisocola, cuprita, y en la zona de enriquecimiento supergénico, calcosina y cobelina, ¿sí? Bueno, esto por ejemplo yo lo podría estudiar, bueno, lo puedo ver con una perforación minera, supóngase, pongo una torre aquí, una torre de perforación, hago una perforación, un sondeo, y voy perforando, y voy describiendo metro a metro todos los minerales que voy observando. Entonces, en el primer tramo, ¿qué voy a encontrar? Limonita, jarosita, hematita, óxidos, hidróxidos de hierro. Después sigo perforando, ya no encuentro eso, pero encuentro la roca alterada, pero sin mineralización, estoy en la zona de lixiviación. Si sigo perforando y voy describiendo los minerales, empiezo a encontrar supóngase, desde los menos 30 metros de boca de pozo, desde acá tengo 30 metros, supóngase, desde los menos 30 hasta los menos 70, tengo 40 metros en que encuentro estos minerales, malaquita, azurita, crisocola, cuprita, etc. Entonces estoy en la zona de oxidación. Si sigo perforando, ya no encuentro estos minerales, pero empiezo a encontrar calcosina y cobelina, ojo, ya pasé a la zona del ambiente reductor, o sea, a la zona de enriquecimiento supergénico, que es la que más me interesa. Y por lo tanto, supóngase, dijimos menos 30, menos 70, ¿no? Desde los menos 70 hasta los menos 100, supóngase, quiere decir que tiene un espesor de 30 metros esto, y si sigo perforando por abajo de los 100, supóngase que encuentro roca fresca, los minerales primarios o hipogénicos, pirita, calcopirita original, bueno, entonces sé que más abajo ya no hay nada, ¿sí? Entonces, con una simple perforación, yo puedo tener, si estudio correctamente los minerales y hago un registro, un logs, como vimos que se puede estudiar, o sea, todo esto lo voy a ir estudiando
en testigos corona, en la lupa binocular, en las muestras de mano, voy a ir armando un registro de esa perforación, y después con ese simple registro yo puedo determinar los pases, la zona. Lo mismo se hace, por supuesto, una batería de perforaciones, y después puedo armar como una especie de 3D de todo el yacimiento, y sacar la forma, el volumen que tiene, las toneladas, la concentración, etcétera, para ver si es económicamente rentable o no. Cuestiones que ustedes van a estudiar cuando cursen la asignatura de yacimientos minerales, ¿sí? Bueno. Bueno, existen muchos yacimientos de importancia en los que se produjo esta alteración y que tienen interés económico. Por ejemplo, se pueden citar entre los más famosos Chuquicamata en Chile, una mina de cobre que por mucho tiempo fue la mina más grande de Sudamérica, que todavía se sigue explotando, que ya se explotó todos los niveles superficiales y ahora está programando una minería subterránea para aprovechar todo el cobre que queda por debajo. Otra, por ejemplo, bajo la Lumbrera, que está en Catamarca, que también ya está en una etapa de cierre, como esta fotografía que ustedes ven aquí, la vamos a aumentar para que la puedan ver bien, ¿sí? Entonces tenemos bajo de la Lumbrera, por ejemplo aquí, una explotación a cielo abierto, se ven los escalones de explotación. Esto que se ven aquí son torres de perforación para volar la roca. Acá abajo tienen una pala cargando el material, acá tienen otra pala en otro nivel, y se ven los típicos colores de alteración de la roca, ¿sí? De alteración hidrotermal. Y aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo de un depósito hidrotermal sin explotar todavía. Esto que ven aquí no son precisamente estos escalones, sino un deslizamiento, ¿no? Tenemos en negro parte de la roca fresca, y todas estas rocas coloreadas son alteraciones de la roca volcánica original. Esto es en la Puna, Argentina, en el sector conocido como el complejo estratovolcánico El Quévar, y lo que vemos son diferentes operarios que están trabajando para montar esta torre, que es una pluma de perforación, una torre de perforación con una pluma de pequeñas dimensiones, y lo que están haciendo es tratar de montarla para realizar una perforación para sacar testigos corona. Mientras que estas otras perforadoras que se ven aquí son perforadoras que realizan barrenos para colocar explosivos y volar la roca. O sea, estos están en etapa de explotación, mientras que aquí todavía no se descubrió el yacimiento, se lo está explorando para ver si es económicamente rentable o no. Bueno, entonces ven que hay diferentes tipos de lugares donde se pueden, bueno, se citan solo algunos. Chuquicamata, bajo de la Lumbrera, y otro importante que todavía no está en explotación, pero que tiene muchas perspectivas de ser un buen yacimiento hidrotermal de importancia mundial, es Taca Taca, que está en la provincia de Salta, en la Puna Argentina, ¿sí? Bueno, como ya dijimos, en los yacimientos hidrotermales se aclara de que no necesariamente solo se forman minerales secundarios, como esto que decíamos, cerucita, malaquita, azurita, crisocola, smithsonita, etcétera, a partir de los minerales primarios o hipogénicos, sino que también se dan otra serie de alteraciones, sobre todo en las rocas, y estas alteraciones hidrotermales se deben precisamente a esas soluciones que ascienden y que impregnan las rocas originales, las rocas volcánicas, alterándola, enmascarándola, dándole estos colores característicos que veíamos en esta fotografía, y le imprimen entonces colores muy distintos que producen estas alteraciones y que pueden ser, que facilitan de alguna manera la identificación en el campo. Y estas alteraciones que se pueden producir sobre la roca son sericitización, turmalinitización, biotización, epibiotización, silicificación, etc. O sea,
le hacen un baño de sílice a la roca, como en esta foto, por ejemplo, que se ve acá, en esta escala, es una fotografía, un corte delgado, de acá, de una roca volcánica donde prácticamente no se ve, enmascara totalmente las características texturales de la roca, aparecen unas biotitas totalmente alteradas, oscuras, ya no tiene ese color blanquecino, ese color marrón característico, aparecen manchas de sílice y todo tiene un baño en general de sílice. Si la veo en el campo, en un afloramiento, veo una pared blanca así como esta, bastante clara y brillosa, y si lo veo desde lejos, puedo observar otros procesos de alteración coexistiendo allí, que serían, por ejemplo, oxidaciones, argilizaciones, etc. ¿Sí? Bueno, veamos, entonces, aclarado esto, que se producen alteraciones de distintos tipos, alteraciones hidrotermales, bueno, y se pueden presentar en cualquier tipo de roca. Yo lo puse acá como volcánica porque es lo más común, ¿sí? Pero también se pueden dar, por ejemplo, en alguna alterar rocas preexistentes sedimentarias y allí hospedarse la mineralización, como en algunos depósitos teletermales, por ejemplo. O en algunos casos relacionados con procesos vulcanogénicos en las dorsales centrooceánicas, donde tenemos esas chimeneas de humos negros, que en definitiva son esos sulfuros que están, esas aguas calientes ricas en minerales que están emergiendo en el mar y están generando allá depósitos de sulfuro masivos, ¿sí? Y en esas vamos a tener alteraciones en los depósitos, estos se conocen como depósitos de sulfuro masivo o de tipo Kuroko también, o magmáticos sedimentarios, que por ejemplo en Japón es común encontrarlos, y van a alterar tanto rocas ígneas, volcánicas, y algunas sedimentarias circundantes allí, y van a generar alteraciones tipo clorítica, sericítica, silicificación, va a generar zonas de pirita, y puede alterar tanto la chimenea tubular, por donde emerge, digamos, como todo lo que deposita los contornos y formar una especie de mineralización del lente rico en pirita, y también ahí pueden haber depósitos de cobre, plomo, bario, cher, óxidos férricos, óxido de manganeso, entre otros, ¿sí? O sea que no es que solo la alteración, las mineralizaciones se limiten a depósitos hidrotermales, sino que pueden ser de distintos orígenes. Bueno, y por último veamos los minerales de alteración. Los minerales producidos por la alteración de las especies primarias que se desea identificar son una guía importante con fines determinativos, ¿sí? En la práctica se debe prestar una atención especial al color de estos productos secundarios, estos productos de alteración, estos minerales secundarios, que se resumen en el siguiente cuadro. Por ejemplo, si yo tengo un mineral que estoy estudiando bajo la lupa binocular o en una muestra de mano que tenga un color verde o azul, me está indicando la presencia de cobre en ese mineral. Y ese mineral secundario de alteración puede ser, por ejemplo, malaquita, azurita, atacamita, brocantita, crisocola, antlerita, ¿sí? Que pueden derivar de otros minerales primarios, ¿sí? Otros minerales primarios o hipogénicos, ¿sí? Estos, malaquita, azurita, atacamita, brocantita, pueden derivar de estos otros minerales primarios, como sulfuro de cobre, hierro como la calcopirita, bornita, calcosina, enargita, tetraederita, hematita. Generalmente son sulfuros, sulfosales, ¿sí? Por ejemplo, decíamos malaquita de color verde o azul, azurita, o atacamita, en este caso la malaquita es un
es un carbonato de cobre de color verde, esto. La azurita es otro carbonato de cobre de color azul. La atacamita es un cloruro de cobre, atacamita, aquí un cloruro de cobre, también de color verde, pero con un hábito distinto. Este tiene un hábito mamelar botroidal, mientras que este tiene un hábito estrellado. O por ejemplo, brocantita, que sería otra posibilidad, la brocantita también de color verde, pero con otro, que es un sulfato de cobre. Bueno, veamos otros ejemplos. Por ejemplo, si tengo un mineral de color verde, otro verde fuerte, por ejemplo, un verde manzana, me está indicando la presencia de níquel en su composición, y el mineral que estoy estudiando puede ser una garnierita, anabergita, que proviene de alteración de una pentlandita, millerita, niquelina, que son sulfuros. Por ejemplo, acá tenemos la anabergita, que es un arseniato de níquel, ¿sí? De color verde fuerte, fíjense en el hábito tabular, con toda seguridad que esta es una muestra de una fotografía tomada bajo la lupa binocular por la escala que tiene, ven entonces el color verde manzana intenso de la anabergita, que es un arseniato de níquel hidratado, o si no, por ejemplo, este otro verde más claro, que es una garnierita, que es un silicato de níquel y magnesio, también hidratado, que obviamente pueden provenir de alteraciones de pentlandita, millerita o niquelina, ¿sí? Otros ejemplos, por ejemplo, tengo un mineral, si el mineral que estoy estudiando tiene un color rosado, me está indicando la presencia de cobalto, ¿sí? Y puede ser que lo que esté estudiando en la muestra de mano, la lupa binocular, sea una eritrina o una esferocobaltita, que va a derivar de la alteración de una cobaltina o una escuterudita. Acá, por ejemplo, tenemos una eritrina, que también es una muestra bajo la lupa binocular, ¿sí? Que es otro arseniato, pero de cobalto, también hidratado, o una esferocobaltita, que es un carbonato de cobalto, en este caso, ¿sí? Bueno, otros minerales de alteración, uno muy, muy interesante, muy importante, es cuando yo tengo los minerales que estoy estudiando un color amarillo, amarillo rojizo, pardo rojizo, y hasta yo le agregaría un amarillo limón, un amarillo fuerte, muy intenso, ¿sí? No como el amarillo de la pirita, la calcopirita, que son sulfuros, sino de minerales no metálicos, ¿sí? Perdón, un amarillo canario, un amarillo limón, un amarillo fuerte, como les decía, ¿sí? En este caso, cuando tengo un amarillo canario, limón o fuerte, un amarillo bien intenso, me está indicando la presencia de uranio en el mineral que estoy estudiando. Y puede ser que lo que yo esté estudiando sea una autunita o una carnotita o uranofano o tiujumanita, etc., que derivan de la alteración de una uraninita o de una pechblenda, por ejemplo. Así, aquí tienen ustedes, por ejemplo, una autunita, fíjense en el color que tiene el amarillo fuerte, intenso, ¿sí? Que es un fosfato de uranio y calcio hidratado. Otros minerales, por ejemplo, de alteración, pueden ser, en el caso del hierro, un amarillo más pálido, más rojizo, más tirando a pardo, me está indicando entonces, o casi naranja, me está indicando la presencia de hierro. Y el mineral que estoy estudiando puede ser, como vimos ya algunos ejemplos, limonita, goetita, hemotita, jarosita, que provienen de la alteración, de la oxidación, de la hidrólisis de una pirita, pirrotina, marcasita, calcopirita, o sea, cualquier sulfuro que contenga hierro en su formación, como por ejemplo esta goetita que tenemos aquí, que es un hidróxido de hierro, que además presenta una iridiscencia característica, ¿sí? O sino, por ejemplo, de que el mineral que esté estudiando sea de color negro,
me está indicando la posible presencia de manganeso. Y así, por ejemplo, el mineral que estoy estudiando puede ser un criptomelano, una romanesita, como veíamos en el ejemplo de eso de farallón negro, que derivan de la alteración, de la meteorización, de la transformación de rodocrosita, rodonita o pirolucita, que son minerales de manganeso. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un criptomelano, que es un óxido de manganeso y que tiene potasio además con un ámbito botroidal característico, que deriva de la alteración entonces de otros minerales que contienen manganeso como pirolucita, rodocrosita o rodonita. Bueno, les dejo entonces un link para que ustedes puedan ver algunos ejemplos de minerales allí, y por supuesto después vamos a ver todos estos minerales, en particular cuando desarrollemos cada una de las clases sistemáticas, ¿sí? Hasta aquí entonces la clase de hoy. Les recuerdo nuevamente que por favor ingresen y vean los links de los anexos que se le ponen en la correspondiente unidad como recursos didácticos para que puedan entender mejor los contenidos que se explican en las videoclases. Les agradezco la atención que me brindaron y les deseo que tengan muy buenas tardes y muchas bendiciones para todos ustedes.